Cierra los ojos. Imagina que estás a orillas de un vasto océano, en un tiempo muy distinto al nuestro. El aire es frío, pesado, y en el horizonte gigantescos glaciares se alzan como murallas de hielo, brillando bajo la tenue luz del amanecer. El mar ruge con fuerza, como si presintiera algo. Estamos hace 12.800 años, al final de la última edad de hielo, justo antes de que ocurriera un cambio abrupto, un quiebre en la historia de la humanidad. A ese periodo lo conocemos como Younger Dryas. La Tierra parecía entrar en un equilibrio cálido y fértil, pero de repente, el clima dio un giro brusco. El frío regresó, las corrientes marinas se alteraron, y enormes masas de agua comenzaron a liberarse de los glaciares. El planeta entero tembló bajo el poder del agua. Muchas culturas antiguas recordarían este evento como un diluvio, un cataclismo que transformó para siempre la vida de los hombres. Y hoy nos preguntamos, ¿y si ese diluvio fue el reinicio de la civilización? No se trata solo de imaginar el desastre, sino de pensar en lo que vino después. Tal vez ciudades enteras, conocimientos ancestrales y formas de vida más avanzadas de lo que suponemos quedaron sumergidas bajo el agua o borradas por el tiempo. Tal vez lo que llamamos inicio de la civilización sea, en realidad, un segundo comienzo, construido sobre las ruinas de un mundo perdido. Cada mito, cada relato antiguo, desde Mesopotamia hasta América, nos habla de un gran diluvio, de sobrevivientes, de héroes que guardaron el conocimiento y lo transmitieron. ¿Podría ser que esas leyendas, repetidas en tantos lugares diferentes, sean recuerdos de un mismo evento global? Esa pregunta nos abre la puerta a un viaje profundo hacia el pasado, un viaje donde ciencia, historia y mito se entrelazan. Este documental no busca darte respuestas definitivas, sino invitarte a imaginar, a contemplar y a dejar que el misterio te acompañe mientras te relajas. Aquí, cada palabra es una llave para abrir una puerta hacia lo desconocido. Y si quieres seguir explorando con nosotros estos viajes por el tiempo y el misterio, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que combinan conocimiento y calma, perfectas para acompañarte al dormir. Respira hondo. El rugido del mar se mezcla con tu respiración. La historia está por comenzar. El diluvio del Younger Dryas nos espera, con sus secretos escondidos bajo capas de hielo, agua y silencio. Antes del Younger Dryas, el planeta vivía una transformación lenta pero esperanzadora. Tras más de 100.000 años de glaciaciones, los cielos comenzaban a retirarse. Grandes extensiones de tierra, antes cubiertas por glaciares, quedaban libres y fértiles. Los ríos corrían con abundancia, los bosques se expandían, con ellos, animales y humanos encontraban nuevos espacios para prosperar. Era un mundo en transición, donde la vida parecía florecer en cada rincón, como si la Tierra estuviera preparando el terreno para una nueva etapa. Los continentes del hemisferio norte estaban todavía bajo la influencia del hielo. En Norteamérica, capas glaciales de varios kilómetros de grosor cubrían gran parte del territorio. En Europa, los glaciares dominaban Escandinavia y el norte de las islas británicas. Aún así, en las zonas más templadas ya aparecían praderas y bosques jóvenes, y con ellos, animales como mamuts, bisontes y ciervos gigantes. En esas tierras, pequeños grupos humanos comenzaban a asentarse, domesticando el fuego, tallando herramientas más sofisticadas y experimentando con formas iniciales de agricultura. El clima era cálido en comparación con los milenios previos. Los océanos subían lentamente, alimentados por el deshielo constante, y las costas se redibujaban de manera paulatina. Comunidades enteras dependían de esos cambios. La caza, la pesca y la recolección estaban ligadas al ritmo de la naturaleza, que parecía generosa y estable. La humanidad, por primera vez en su historia, se encontraba en condiciones de dar un salto hacia sociedades más complejas. Pero esa calma era engañosa. El equilibrio que parecía instalarse era frágil. Bajo los cielos, gigantescas masas de agua dulce se acumulaban en lagos glaciares, retenidas solo por paredes de hielo inestable. En cualquier momento, esas masas podían liberarse, alterando de forma drástica el clima y los mares. El planeta, silencioso en su grandeza, guardaba en sus entrañas la semilla de una transformación abrupta. Desde nuestra perspectiva, este panorama inicial es un retrato de oportunidades perdidas. Quizás, si el clima hubiera seguido estable, la civilización humana habría comenzado mucho antes, avanzando miles de años más en su desarrollo. Tal vez ciudades, templos y centros de conocimiento se levantaban ya en las orillas de ríos y mares, borrados después por el cataclismo. El Younger Dryas fue un recordatorio de que la Tierra dicta las reglas, y de que todo avance puede ser efímero. El mundo, en ese instante previo al cambio, estaba lleno de promesas.
Era un planeta en expansión, lleno de vida y potencial. Y, sin embargo, en cuestión de pocos siglos, todo cambiaría. El hielo, el agua y el fuego interior de la Tierra se prepararían para escribir un capítulo que marcaría para siempre la historia de la humanidad. El Younger Dryas comenzó de forma abrupta, como si la Tierra hubiera dado un giro inesperado en su respiración. Durante siglos, el planeta se había ido calentando gradualmente, pero en cuestión de pocas décadas, quizá menos, el clima volvió a enfriarse de manera repentina. Fue un retroceso dramático hacia condiciones glaciales. Los registros de hielo en Groenlandia muestran que la temperatura descendió varios grados en muy poco tiempo. Para los pueblos que habitaban el planeta, aquello debió sentirse como un regreso al invierno eterno, un golpe inesperado en medio de un tiempo que prometía abundancia. Los orígenes de este evento siguen siendo un misterio. Algunos científicos sostienen que una gigantesca liberación de agua dulce desde lagos glaciares alteró las corrientes oceánicas, especialmente la corriente del Atlántico Norte, interrumpiendo el flujo que llevaba calor hacia Europa. Otros proponen que un impacto cósmico, quizá un cometa fragmentado, desencadenó incendios masivos y un colapso climático. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo, un enfriamiento brusco que cambió radicalmente el curso de la historia. Para los primeros humanos, las impresiones debieron ser de asombro y miedo. Las estaciones dejaron de comportarse como antes. Donde había praderas verdes, regresaron los cielos, donde había ríos caudalosos, el agua se congeló. Los animales que servían de sustento comenzaron a migrar o desaparecer, y las plantas comestibles escasearon. Imagina comunidades enteras observando cielos enrojecidos por el polvo, glaciares avanzando como paredes de cristal y lluvias torrenciales que arrasaban con todo a su paso. El mundo que habían comenzado a domesticar parecía revelarse de pronto. Estas impresiones primeras también quedaron reflejadas, tal vez, en la memoria cultural. Mitos transmitidos oralmente durante generaciones narran grandes inundaciones, fuegos que consumieron el cielo y noches interminables. Desde los pueblos originarios de América hasta las leyendas mesopotámicas y sumerias, se repiten historias de cataclismos universales. Tal vez esas narraciones sean recuerdos colectivos de lo que ocurrió en el Younger Dryas, un eco lejano de supervivientes que trataron de dar sentido a lo que veían. El origen del Younger Dryas, ya fuera natural o cósmico, puso en evidencia la fragilidad de la civilización incipiente. Lo que parecía un comienzo prometedor quedó detenido, como si la historia se hubiera congelado junto con los ríos y mares. Y sin embargo, incluso en medio del desastre, surgieron adaptaciones, refugios improvisados, nuevas técnicas de caza, alianzas entre grupos para sobrevivir. La humanidad no desapareció, pero sí tuvo que reinventarse frente a un mundo hostil. Así nacieron las primeras impresiones de este evento, un planeta que parecía volverse contra sus habitantes, un cielo y una tierra que hablaban con fuerza a través de hielo, agua y fuego. Y en ese desconcierto, tal vez surgió la pregunta más antigua: ¿qué se esconde detrás de los cambios bruscos de la naturaleza? ¿Son castigos, advertencias o simplemente ciclos inevitables? La respuesta sigue siendo un misterio, pero las huellas del Younger Dryas nos recuerdan que fue un origen tan abrupto como transformador. Los primeros humanos que vivieron el Younger Dryas no tenían las herramientas científicas que hoy poseemos para explicar el clima, los glaciares o los impactos cósmicos. Para ellos, la única forma de comprender aquel mundo en transformación era a través del mito, la metáfora y la espiritualidad. Así, los cambios violentos de la naturaleza fueron interpretados como mensajes de los dioses, castigos divinos o señales de un nuevo ciclo. Y en esas primeras conexiones entre lo vivido y lo narrado, comenzó a formarse una memoria colectiva que aún hoy nos llega en forma de leyendas. En Mesopotamia, mucho tiempo después, surgieron relatos como el de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, donde los dioses deciden enviar un gran diluvio para purificar la tierra. En la tradición hebrea, Noé recibe la advertencia de construir un arca para salvar a la humanidad y a los animales. En la India, el sabio Manú es guiado por un pez divino para sobrevivir a las aguas que cubrirían el mundo. En América, muchas culturas originarias cuentan historias de inundaciones que obligaron a los hombres a refugiarse en montañas. Estos relatos no parecen simples coincidencias, más bien son conexiones que apuntan a un recuerdo ancestral compartido. Quizá los primeros testigos del Younger Dryas fueron también los primeros en registrar, aunque de manera simbólica, la idea de que la humanidad podía desaparecer en un instante. Esa conciencia del peligro universal cambió la manera en que los pueblos se organizaron. La construcción de refugios, el almacenamiento de alimentos, el culto a fuerzas naturales como el sol, la lluvia o el agua misma, pudieron ser respuestas a lo vivido. El mito se convirtió en guía de supervivencia.
Las conexiones también se dieron entre distintos pueblos. Aunque separados por vastas distancias, grupos humanos compartían relatos con temas similares: aguas que cubrían la tierra, fuegos que caían del cielo, oscuros inviernos prolongados. Esto sugiere que la experiencia fue global y que, aunque cada cultura la interpretó a su manera, todas la comprendieron como un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Lo vivido no se transmitía solo como un recuerdo, sino como una advertencia para las generaciones futuras. Es posible que en esas primeras conexiones entre mito y realidad se haya sembrado la semilla de la civilización. Al tratar de explicar el caos del Younger Dryas, los hombres comenzaron a organizar calendarios, rituales, estructuras sociales que buscaban dar sentido y estabilidad en medio de la incertidumbre. De algún modo, el desastre se convirtió en un catalizador para la creación de cultura, símbolos y creencias que aún resuenan en nuestra memoria colectiva. Así, las primeras conexiones del Younger Dryas nos muestran que la humanidad no solo sobrevivió al cataclismo físico, sino que también aprendió a transformarlo en narrativa. Y esas narrativas, transmitidas como mitos del diluvio, siguen vivas hasta hoy, como ecos de una verdad profunda, que fuimos testigos de un reinicio, y que, en medio del caos, la imaginación y la fe se convirtieron en nuestras primeras armas contra el olvido. El Younger Dryas transformó el ambiente de la Tierra en un escenario de contrastes extremos. Imagina un planeta que apenas comenzaba a calentarse tras miles de años de hielo, y que, de pronto, regresa a un invierno abrupto. Los cielos se tornaban densos, grises, cargados de polvo y cenizas en algunas regiones. Las nubes se alzaban pesadas, descargando lluvias interminables, mientras en otros lugares la nieve volvía a cubrir los paisajes que parecían haberse liberado del frío. El aire mismo debía sentirse distinto, más seco en algunos lugares, más húmedo y cargado en otros, como si la atmósfera entera hubiera perdido su equilibrio. El mar, que había ido ganando terreno por el deshielo, se convirtió en una fuerza desbordada. Gigantescas avalanchas de agua dulce, liberadas desde lagos glaciares como el Agassiz en Norteamérica, irrumpieron en los océanos, alterando corrientes y temperaturas. En pocas décadas, costas enteras fueron redibujadas. Regiones fértiles quedaron anegadas bajo aguas frías y turbulentas, mientras comunidades humanas que habían prosperado junto a los ríos vieron sus tierras desaparecer bajo un diluvio que no podían controlar. La sensación era la de vivir en un planeta inestable, donde cada amanecer podía traer un paisaje distinto. En los cielos, los cambios también eran visibles. Incendios forestales, posiblemente provocados por impactos de fragmentos cósmicos o por sequías prolongadas, llenaban la atmósfera de humo. El sol se ocultaba tras velos de polvo, dando lugar a crepúsculos eternos teñidos de rojo y naranja. Por las noches, la claridad de las estrellas contrastaba con el silencio inquietante de la tierra congelada. El cielo, que siempre había sido guía para los pueblos, se convertía en un espejo extraño, como si anunciara la fragilidad del mundo que conocían. El ambiente no solo era hostil en lo físico, sino también en lo emocional. Para los seres humanos que lo habitaban, debió sentirse como una traición de la naturaleza. Donde antes había abundancia, ahora había escasez; donde antes los ciclos eran predecibles, ahora reinaba la incertidumbre. La atmósfera cargada de tormentas y fríos repentinos no era solo un fenómeno natural, sino una experiencia de desconcierto que marcó la memoria de los pueblos. En ese aire denso y cambiante, la humanidad aprendió a temer al cielo, al agua y al hielo como nunca antes. Los animales también vivieron esa transformación. Mamuts, rinocerontes lanudos y otras criaturas adaptadas al frío fueron empujados a migrar o se extinguieron poco a poco. Los herbívoros escaseaban, y los depredadores debieron competir con los humanos por las mismas presas. El ambiente era un tablero en el que todos los jugadores luchaban por sobrevivir, cada cual adaptándose o cediendo ante la fuerza del cambio. La atmósfera del Younger Dryas no era solo un telón de fondo, era una fuerza activa que dictaba el destino de cada especie. Así, el ambiente del Younger Dryas fue el de un planeta convulso, en el que el cielo, el mar y la tierra parecían estar en guerra consigo mismos. Para quienes lo vivieron, debió ser un mundo extraño, al mismo tiempo familiar y hostil. Una tierra en la que cada día recordaba que nada era seguro, y donde el aire mismo se convirtió en un recordatorio constante de que la civilización podía reiniciarse en cualquier momento. El Younger Dryas no fue solo un episodio climático, fue un misterio que aún hoy nos interpela. La gran pregunta que se alza como un eco en el tiempo es esta: ¿pudo aquel cataclismo haber borrado civilizaciones enteras y reiniciado la historia de la humanidad? Es una pregunta incómoda para la ciencia tradicional, pero fascinante para quienes observan en los mitos, en los restos arqueológicos y en las huellas geológicas indicios de un pasado más complejo del que creemos.
La pregunta central nos invita a contemplar no solo lo que sabemos, sino también lo que ignoramos. Si aceptamos que culturas antiguas ya habían alcanzado un grado de desarrollo mayor al imaginado, el Younger Dryas se convierte en un parteaguas. Ciudades incipientes, templos, centros de intercambio cultural y económico pudieron haber existido en costas hoy sumergidas o en valles cubiertos por glaciares. Y si esas civilizaciones fueron arrasadas por inundaciones, incendios y cambios repentinos en el clima, lo que nosotros llamamos primeras civilizaciones podría ser en realidad un reinicio, la segunda oportunidad de la humanidad. Los mitos del diluvio, repetidos desde Mesopotamia hasta América, podrían ser más que simples relatos simbólicos. Podrían ser fragmentos de memoria colectiva, recuerdos distorsionados de sobrevivientes que transmitieron a sus descendientes la historia de un mundo que se perdió. ¿Cómo explicar si no la recurrencia de estas narraciones en culturas tan separadas entre sí? La pregunta central nos lleva a mirar esos mitos como piezas de un rompecabezas que aún no hemos completado. La arqueología también plantea enigmas. Lugares como Göbekli Tepe en Turquía, construido hace más de 11.000 años, parecen surgir de la nada, con un nivel de organización y simbolismo difícil de explicar para sociedades de cazadores-recolectores. ¿Es posible que estas construcciones sean herencia de un conocimiento previo, salvado de las aguas del Younger Dryas? La pregunta central late en cada piedra tallada, en cada símbolo que no comprendemos del todo. Incluso en la geología, los rastros del Younger Dryas parecen sugerir un evento fuera de lo común, depósitos de carbón, capas de polvo cósmico, signos de incendios globales. La naturaleza habla en silencio, y su testimonio nos dice que algo extraordinario ocurrió en aquellos milenios. ¿Fue solo un cambio climático natural, o hubo un desencadenante cósmico que transformó para siempre el destino humano? Así, la pregunta central permanece abierta, como una puerta hacia lo desconocido. No se trata de responderla de manera definitiva, sino de dejar que nos acompañe como un misterio. Quizá la humanidad no sea tan joven como creemos. Quizá el diluvio del Younger Dryas fue el reinicio de todo, el borrón y cuenta nueva que marcó la frontera entre un mundo olvidado y la historia que conocemos. Uno de los elementos más impactantes del Younger Dryas fue el deshielo súbito de los glaciares. Durante miles de años, enormes masas de hielo habían cubierto gran parte del hemisferio norte. En Norteamérica, por ejemplo, se encontraba el vasto glaciar Laurentide, que ocupaba millones de kilómetros cuadrados. Con el inicio del calentamiento global posterior a la edad de hielo, esas masas comenzaron a retroceder lentamente, liberando agua que formó lagos glaciares gigantescos. Entre ellos estaba el lago Agassiz, un mar interior de agua dulce retenido por frágiles murallas de hielo. El detalle específico que muchos investigadores señalan es este: en un momento dado, esas paredes de hielo colapsaron. El agua acumulada, que equivalía a varios mares modernos, se liberó de golpe hacia el Atlántico Norte. Imagina ríos descomunales arrasando continentes enteros, inundando valles, alterando costas y transformando el paisaje en cuestión de días o semanas. Fue un diluvio en el sentido más literal, un torrente imposible de contener, con la fuerza suficiente para cambiar la circulación de los océanos, y con ello, el clima global. La liberación masiva de agua dulce alteró la salinidad del Atlántico, interrumpiendo corrientes como la del Golfo, que transportaban calor desde los trópicos hacia el norte. Esa alteración habría enfriado de golpe a Europa y América del Norte, iniciando un invierno repentino. El detalle de este proceso muestra cómo un fenómeno regional pudo convertirse en una catástrofe planetaria. El agua, que normalmente es fuente de vida, se transformó en el desencadenante de un colapso climático. Los testimonios geológicos parecen confirmarlo. En sedimentos de Groenlandia y en el fondo del Atlántico se han encontrado capas que revelan cambios bruscos en la composición del agua, restos de organismos marinos afectados por el descenso de la salinidad y huellas de corrientes oceánicas detenidas. Cada estrato de tierra es como una página escrita que nos habla de aquel instante. Y todas coinciden en señalar un cambio abrupto y devastador. Para los seres humanos de aquel tiempo, el detalle del deshielo súbito debió sentirse como el fin del mundo. Comunidades enteras que habitaban las orillas de ríos y lagos vieron cómo sus tierras quedaban anegadas. Lo que parecía sólido desaparecía bajo las aguas, y la naturaleza mostraba su rostro más impredecible. Este evento no solo transformó el clima, transformó también la memoria de los pueblos, que transmitieron la experiencia en forma de relatos del gran diluvio. Así, este primer detalle específico nos revela algo profundo, que un fenómeno natural, invisible para quienes lo vivieron en su origen, pudo ser suficiente para reiniciar la civilización. El colapso de un glaciar cambió el curso de la historia humana. Y al contemplarlo,
entendemos que no siempre son las guerras o los reinos los que dictan los grandes giros de la humanidad, sino la fuerza silenciosa e implacable del planeta mismo. El detalle del deshielo súbito cobra mayor sentido cuando lo ampliamos al contexto cultural y arqueológico. Si bien la ciencia describe el Younger Dryas como un evento climático, los mitos antiguos lo presentan como un diluvio universal. Culturas separadas por miles de kilómetros narran historias con un mismo patrón: aguas que cubren la tierra, destrucción casi total y un puñado de sobrevivientes que reinician la vida. Este paralelismo sugiere que la experiencia no fue local, sino global, y que el recuerdo de ese cataclismo se transformó en mito compartido por toda la humanidad. En Mesopotamia, el relato de Utnapishtim habla de un arca construida para resistir un diluvio enviado por los dioses. En la tradición hebrea, Noé recibe instrucciones para salvar a su familia y a los animales. En la India, el sabio Manú es advertido por un pez divino del inminente desastre. En América, culturas ancestrales recuerdan inundaciones que borraron aldeas enteras. Cuando tantos pueblos coinciden en un mismo recuerdo, ¿es casualidad o es la memoria de un mismo acontecimiento vivido desde distintas perspectivas? El contexto arqueológico también alimenta esta idea. Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace unos 11.600 años, surge justo después del Younger Dryas. Sus colosales pilares de piedra muestran que existía un conocimiento avanzado en una época en la que se suponía que los humanos eran solo cazadores-recolectores. ¿Fue este santuario un intento de preservar símbolos y saberes de una civilización anterior al diluvio? ¿Podría ser que los supervivientes del cataclismo transmitieran su memoria en piedra para no ser olvidados? La ampliación del contexto nos lleva también a los mares. Miles de kilómetros de costas actuales estuvieron bajo el agua tras el Younger Dryas, lo que significa que si hubo asentamientos costeros, hoy estarían sumergidos. Ciudades o aldeas enteras pudieron desaparecer bajo los océanos sin dejar más rastro que leyendas. Esa ausencia arqueológica no niega su existencia, al contrario, abre la puerta a imaginar todo lo que pudo haber quedado oculto bajo el mar. Incluso en la ciencia moderna, algunos investigadores sugieren que la brusquedad del Younger Dryas no encaja del todo con explicaciones convencionales. Proponen hipótesis alternativas, como el impacto de fragmentos de cometas o asteroides que habrían incendiado bosques enteros y desatado cambios globales. Estas teorías, aunque polémicas, dan fuerza a la idea de que el cataclismo fue lo suficientemente poderoso como para alterar civilizaciones que apenas comenzaban a levantarse. Así, la ampliación y el contexto del Younger Dryas nos muestran que este evento no fue un simple episodio climático. Fue un cambio que trascendió lo físico, impactando en la memoria cultural y en los cimientos de la humanidad. Lo que la ciencia ve como estratos de hielo y sedimentos, los pueblos lo recordaron como mitos de diluvio. Y tal vez, detrás de esas coincidencias, se esconda la prueba de que una civilización anterior fue borrada por las aguas, dejando apenas fragmentos que aún tratamos de descifrar. Para comprender la magnitud del Younger Dryas, debemos colocarlo en la línea de tiempo de la Tierra. Ocurrió hace aproximadamente 12.800 años, cuando la última glaciación parecía estar llegando a su fin. El planeta se calentaba lentamente, los glaciares retrocedían y la humanidad encontraba nuevas tierras fértiles para expandirse. Pero en ese preciso instante de esperanza, todo cambió. En apenas unas décadas, la temperatura descendió abruptamente, y lo que debió haber sido el inicio de una nueva era cálida se convirtió en un retorno al hielo. El inicio del Younger Dryas fue tan repentino que marcó a generaciones enteras. Lo que para nosotros son datos en núcleos de hielo, para ellos fueron cambios en la vida diaria. Inviernos más largos, cosechas perdidas, animales migrando hacia lugares desconocidos. Durante unos 1.200 años, el planeta permaneció atrapado en este clima hostil, obligando a la humanidad a adaptarse una y otra vez. Fue un tiempo de resistencia, de supervivencia al límite, donde cada estación era impredecible y peligrosa. La línea temporal de este evento muestra que no se trató de un instante breve, sino de un ciclo prolongado. Si lo comparamos con una vida humana, el Younger Dryas sería como una infancia completa, seguida de la juventud y de la madurez. Generaciones nacieron y murieron bajo esas condiciones sin conocer otra realidad. Los pueblos transmitieron historias que, al repetirse durante siglos, se convirtieron en mitos de diluvios, inviernos eternos y cielos enrojecidos. Así, el tiempo del Younger Dryas quedó grabado no solo en la geología, sino también en la memoria cultural. Hacia el final, hace unos 11.600 años, el clima volvió a cambiar de nuevo, esta vez hacia el calor. El hielo retrocedió, los mares subieron y la Tierra entró en un periodo estable que conocemos como Holoceno.
Este fue el verdadero inicio de la civilización tal como la entendemos, la agricultura, las ciudades, la escritura. Pero si el Younger Dryas no hubiera ocurrido, ¿habría comenzado todo antes? ¿Estaríamos hoy miles de años más avanzados en nuestra historia? La perspectiva temporal nos invita a pensar que el cataclismo retrasó, o quizá reinició, el camino humano. Lo fascinante de esta línea de tiempo es que, en términos geológicos, el Younger Dryas fue apenas un instante. Y, sin embargo, en ese breve lapso se escribió el destino de la humanidad. La civilización no surgió en medio de la calma, sino al borde del caos. El tiempo, que para la Tierra se mide en millones de años, para nosotros fue un parteaguas que separó un antes y un después. Así, la perspectiva temporal nos muestra que el Younger Dryas no fue solo un episodio en la historia climática del planeta, sino el telón de fondo contra el cual la humanidad redefinió su destino. Fue un recordatorio de que el tiempo humano y el tiempo de la Tierra corren en escalas distintas, pero se encuentran en momentos clave que lo cambian todo. Y uno de esos momentos, quizá el más decisivo, fue el gran diluvio que pudo haber reiniciado la civilización. El Younger Dryas no se vivió de la misma manera en todo el planeta. La perspectiva espacial nos permite comprender cómo un mismo evento global afectó a distintas regiones con intensidades y consecuencias diferentes. Mientras algunas tierras quedaron sumergidas bajo torrentes de agua dulce, otras se cubrieron de hielo repentino o sufrieron sequías prolongadas. Este mosaico de experiencias nos habla de un mundo en convulsión, donde cada rincón de la Tierra se transformaba según su geografía y sus fuerzas locales. En Norteamérica, el colapso del glaciar Laurentide liberó ríos de agua inimaginables. El gigantesco lago Agassiz vertió miles de kilómetros cúbicos en cuestión de semanas, alterando costas, destruyendo hábitats y cambiando para siempre la topografía. Los pueblos que vivían cerca de esos lagos vieron cómo sus tierras eran arrasadas de un día para otro, obligándolos a huir hacia regiones más altas. Para ellos, el Younger Dryas fue literalmente un diluvio. En Europa, el cambio se sintió como un invierno súbito. Al detenerse la circulación cálida del Atlántico, regiones que habían comenzado a florecer se congelaron otra vez. Lo que eran praderas fértiles se convirtieron en tundras áridas. Los pueblos cazadores-recolectores europeos tuvieron que adaptarse a climas hostiles, reorganizando sus migraciones y estrategias de supervivencia. El recuerdo de esos cielos oscuros y fríos pudo haber quedado grabado en los mitos de hielo y tormenta que acompañan a tantas culturas del viejo mundo. En Medio Oriente y Asia Occidental, donde el clima ya era más seco, el Younger Dryas provocó sequías severas. Comunidades que experimentaban con formas primitivas de agricultura vieron fracasar sus cosechas. Paradójicamente, este desastre pudo haber impulsado el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y la búsqueda de refugio en lugares donde la tierra aún podía dar frutos. Algunos investigadores creen que el nacimiento de asentamientos permanentes como los de la región de Anatolia tiene sus raíces en esta crisis. En Sudamérica y África, los efectos fueron diferentes pero no menos intensos. Cambios en patrones de lluvia transformaron sabanas y selvas, forzando migraciones de animales y humanos. En las zonas costeras, el aumento del nivel del mar inundó tierras bajas y desplazó poblaciones hacia el interior. Incluso en la Antártida y Australia se registran señales de alteraciones ambientales, lo que sugiere que el Younger Dryas fue un fenómeno realmente planetario, un cataclismo que no dejó región intacta. La perspectiva espacial nos muestra que el Younger Dryas fue, en realidad, un mosaico de catástrofes simultáneas. No hubo un único diluvio, un único invierno o una única sequía, sino la suma de todos ellos distribuidos por el globo. Y para los pueblos de cada región, la experiencia fue tan radical que quedó en la memoria como un antes y un después. Desde esta visión, comprendemos mejor cómo un evento climático se convirtió en un mito universal, porque, de una u otra forma, todos lo vivieron. Más allá de los glaciares derritiéndose y las aguas inundando tierras, el Younger Dryas fue impulsado por fuerzas invisibles. Son energías que no se ven a simple vista, pero que movieron el destino de la humanidad. Corrientes marinas, vientos atmosféricos, volcanes rugiendo en silencio y, quizá, impactos cósmicos, todos actuaron como piezas de un engranaje oculto que transformó el planeta. Para los pueblos de entonces, eran señales divinas. Para nosotros, son huellas de un mecanismo natural que aún tratamos de comprender. La primera de estas fuerzas invisibles fueron las corrientes oceánicas. El Atlántico Norte es un motor del clima, llevando calor desde los trópicos hacia Europa. Pero la descarga repentina de agua dulce de los lagos glaciares interrumpió este motor, debilitando la circulación termoalina. Sin corrientes que transportaran calor, el clima se enfrió en cuestión de décadas. Esta red submarina,
invisible para los ojos humanos, fue la primera responsable de que bosques se helaran, mares cambiaran su salinidad y cielos se volvieran fríos y grises. La atmósfera también jugó su papel. Al cambiar la temperatura del océano, los vientos modificaron sus trayectorias. Lluvias que antes eran regulares se volvieron impredecibles, y regiones fértiles se transformaron en desiertos o tundras. Sequías prolongadas golpearon lugares como el Medio Oriente, forzando migraciones y cambios culturales. Para los humanos de aquel tiempo, el aire mismo parecía volverse contra ellos, invisible, inacible, pero capaz de decidir si habría vida o muerte. Los volcanes fueron otra fuerza silenciosa. Durante ese periodo se registraron erupciones que llenaron los cielos de cenizas y gases, alterando aún más la atmósfera. Un solo volcán puede oscurecer el sol durante meses, varios, en cadena, pudieron haber intensificado el enfriamiento global. La Tierra, desde sus entrañas, enviaba mensajes en forma de fuego y humo, recordando que lo que está oculto bajo nuestros pies puede alterar la vida en la superficie. Y, finalmente, está la hipótesis del impacto cósmico. Fragmentos de cometas o asteroides habrían chocado contra distintas regiones del planeta, incendiando bosques enteros y liberando polvo a la atmósfera. En los estratos geológicos se han encontrado microesférulas y restos que sugieren material extraterrestre. Si esto es cierto, entonces el Younger Dryas no fue solo un fenómeno terrestre, sino un recordatorio de que la Tierra no está aislada, sino expuesta a fuerzas que llegan desde el cosmos. Estas fuerzas invisibles, actuando juntas o por separado, convirtieron al Younger Dryas en uno de los grandes puntos de inflexión de la historia. Lo que para los humanos de aquel tiempo fueron señales incomprensibles, para nosotros son piezas de un rompecabezas que aún no terminamos de armar. Y sin embargo, su lección permanece clara: lo que no vemos, lo que se mueve en silencio, puede ser lo más decisivo. Aunque el Younger Dryas fue una era de cataclismos, también estuvo marcado por ritmos más sutiles, ciclos que se repetían y que daban forma a la vida en medio de la inestabilidad. El planeta parecía respirar en un compás extraño, estaciones alteradas, lluvias desmesuradas, sequías prolongadas. Para los humanos que lo vivieron, esos ritmos eran señales misteriosas que dictaban cuándo cazar, cuándo sembrar, cuándo huir. Cada año era distinto, pero dentro del caos había patrones, como melodías ocultas en el ruido del mundo. Las estaciones regresaron a un estado glacial. Invierno tras invierno se extendía más allá de lo esperado, cubriendo de nieve tierras que antes eran fértiles. Los veranos, en cambio, eran cortos y secos, insuficientes para que los cultivos prosperaran. Los pueblos debían adaptarse a estos ciclos hostiles, aprendiendo a recolectar lo poco que la tierra ofrecía y a almacenar lo suficiente para sobrevivir a los largos fríos. El ritmo natural, que en épocas anteriores ofrecía abundancia, se convirtió en un desafío constante. Los mares también seguían sus propios ritmos. El aumento del nivel oceánico no fue lineal, hubo subidas repentinas, olas gigantes que arrasaron costas y periodos de calma engañosa antes de nuevas inundaciones. Los pueblos costeros vivían en la incertidumbre de no saber si sus aldeas serían devoradas por el agua en cuestión de días. Este ciclo de retirada y avance de los mares marcaba no solo el paisaje, sino también el ánimo de quienes dependían de esas aguas para subsistir. Los ritmos de la fauna eran igualmente notables. Grandes manadas de animales migraban siguiendo las pocas zonas aún fértiles, mientras depredadores y humanos los seguían en largos viajes. La desaparición de especies como los mamuts o los rinocerontes lanudos alteró el equilibrio de estos ciclos. El ritmo de la caza y la recolección se volvió incierto, obligando a las comunidades humanas a diversificarse, a probar nuevas formas de alimentación y a innovar en técnicas de supervivencia. Incluso los desastres parecían seguir un compás. Sequías, incendios, tormentas y erupciones volcánicas se repetían en oleadas, como si la Tierra misma marcara un latido irregular pero constante. Para los humanos, estas repeticiones eran interpretadas como advertencias divinas, como recordatorios de que el mundo estaba en transición hacia algo nuevo. Los ritmos naturales se convirtieron en mitología, en calendarios primitivos, en narraciones que explicaban la relación entre los hombres y las fuerzas invisibles del cosmos. Así, el Younger Dryas no fue solo un tiempo de caos, sino también de ciclos que daban un cierto orden dentro de la destrucción. La humanidad aprendió a escuchar esos ritmos, a vivir en armonía con lo poco que podía prever. Y en esa escucha nació una de las grandes lecciones del cataclismo, que incluso en medio de la adversidad más extrema, la vida siempre encuentra patrones que permiten resistir, adaptarse y finalmente, renacer. El Younger Dryas, a pesar de los estudios científicos y las huellas geológicas, sigue siendo un enigma profundo.
Lo conocemos a través de capas de hielo, restos de sedimentos y mitos antiguos, pero su origen exacto y sus consecuencias reales aún no se comprenden del todo. ¿Fue un simple accidente climático, producto del deshielo y de las corrientes oceánicas alteradas? ¿O fue el resultado de un evento cósmico que cambió para siempre el curso de la historia humana? El misterio permanece abierto, desafiando tanto a la ciencia como a la imaginación. Los mitos del diluvio son parte esencial de este misterio. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes entre sí, de Mesopotamia a Mesoamérica, de India a los pueblos nativos de Norteamérica, compartan relatos similares de inundaciones globales? ¿Se trata de coincidencias narrativas, o de recuerdos fragmentados de un mismo cataclismo? La recurrencia de estos relatos es uno de los enigmas más fascinantes, porque apunta a la posibilidad de una memoria universal que sobrevivió a través de símbolos y leyendas. El misterio también se encuentra en la arqueología. Lugares como Göbekli Tepe o las construcciones megalíticas en distintas partes del mundo parecen aparecer de repente, sin una evolución gradual evidente. Es como si, tras el Younger Dryas, un nuevo impulso cultural y tecnológico hubiera surgido de la nada. ¿Acaso fueron herencias de un conocimiento previo, transmitido por supervivientes de un mundo anterior? La idea de una civilización perdida, borrada por el diluvio, no es solo mito, es un interrogante que aún desafía a los investigadores. En lo geológico, las huellas son igualmente enigmáticas. Capas de carbón, depósitos de microesférulas y rastros de incendios masivos apuntan a un evento repentino. Algunos sostienen que un impacto cósmico pudo haber encendido bosques enteros y oscurecido el cielo. Otros hablan de la ruptura de lagos glaciares liberando torrentes inimaginables. Cada hipótesis tiene evidencias, pero ninguna explica por completo la magnitud del fenómeno. La Tierra guarda su secreto bajo capas de hielo, arena y océanos. El misterio del Younger Dryas no está solo en el pasado, también está en lo que significa para nosotros hoy. Si la civilización pudo reiniciarse una vez, ¿qué nos asegura que no podría ocurrir de nuevo? Si los pueblos antiguos sobrevivieron al caos y dejaron sus relatos como advertencia, ¿estamos nosotros escuchando esas señales? Tal vez los mitos no eran simples historias, sino mensajes para el futuro. Así, el Younger Dryas se convierte en un espejo del misterio humano, un punto de encuentro entre ciencia y mito, entre geología y espiritualidad, entre lo que sabemos y lo que intuimos. Nunca tendremos todas las respuestas, pero quizás esa sea la esencia del enigma, recordarnos que, a veces, el silencio y lo desconocido dicen tanto como las certezas. Y en ese espacio de misterio, la imaginación encuentra su fuerza. El Younger Dryas fue, en muchos sentidos, un escenario de contrastes extremos. Agua y fuego, hielo y vida, destrucción y renacimiento coexistieron en un mismo tiempo. La naturaleza parecía moverse en direcciones opuestas, pero dentro de ese caos se encontraba un extraño equilibrio. Lo que para los humanos fue tragedia, para la Tierra fue un ajuste necesario, un reacomodo de fuerzas que mantenían al planeta vivo. Así, la armonía del Younger Dryas no residía en la calma, sino en la convivencia de lo opuesto. Imagina los glaciares avanzando con su frío implacable mientras, al mismo tiempo, incendios colosales devoraban bosques enteros. El hielo y el fuego, elementos aparentemente enemigos, compartían protagonismo. El aire helado cargado de cenizas creaba cielos enrojecidos, paisajes irreales que debieron grabarse en la memoria de quienes los contemplaban. Ese contraste extremo se convirtió en símbolo, la tierra podía congelar y arder en un mismo latido. El agua fue otro elemento dual. En forma de torrentes devastadores, cubría tierras fértiles y borraba aldeas, pero también abría caminos hacia nuevas costas, nuevas tierras que pronto serían habitadas. Lo que destruía en un lugar, creaba en otro. Los mares subían, arrasaban y al mismo tiempo fertilizaban, transportando nutrientes que alimentaban ecosistemas. Para los pueblos que sobrevivieron, el agua era tanto enemiga como aliada, una fuerza temida y venerada al mismo tiempo. La vida también expresó estos contrastes. Muchas especies desaparecieron para siempre, como los mamuts y los rinocerontes lanudos, pero otras encontraron oportunidades en el vacío dejado por ellas. Nuevos animales prosperaron, y los humanos, al borde de la extinción, hallaron maneras ingeniosas de adaptarse. La pérdida y la creación caminaban de la mano, como si el planeta recordara que nada muere sin que algo nuevo ocupe su lugar. En lo espiritual, estos contrastes se reflejaron en los mitos. El diluvio fue recordado como destrucción, pero también como purificación. El fuego que devastaba era visto como castigo, pero también como renovación. La dualidad de las fuerzas naturales se convirtió en el eje de la cosmovisión de muchos pueblos. El mundo no era estable ni seguro,
sino un campo de tensiones en el que la armonía se encontraba en el balance entre opuestos. Así, el Younger Dryas nos muestra que incluso en medio de lo más aterrador puede existir equilibrio. El hielo y el fuego, la vida y la muerte, la calma y la tormenta no se anulaban, sino que coexistían. Y de esa convivencia nació un nuevo orden. La humanidad aprendió, a través del dolor, que sobrevivir no era resistirse a los contrastes, sino aceptarlos como parte de la vida. Esa lección quedó inscrita en los mitos, en las piedras y en la memoria del tiempo. El Younger Dryas no fue un fenómeno aislado, fue un entramado de interacciones entre fuerzas naturales y humanas que tejieron un destino común. Los pueblos que sobrevivieron no lo hicieron solos, sino en redes invisibles de cooperación, de intercambio y de adaptación al medio. De la misma manera, la Tierra misma estaba enlazada en procesos que conectaban glaciares, océanos, atmósfera y volcanes. Cada acción tenía consecuencias, cada cambio en un rincón del planeta afectaba a otro. Era una época en la que todo parecía estar unido por hilos invisibles. En la naturaleza, esas conexiones se veían con claridad. El deshielo de los glaciares liberaba agua dulce, que a su vez modificaba las corrientes oceánicas. Esas corrientes alteraban los vientos, y los vientos traían sequías o lluvias a regiones enteras. Lo que sucedía en Norteamérica repercutía en Europa, en África, en Asia. Un río que se desbordaba en un continente podía significar la desertificación de otro. La tierra respiraba en conjunto, y los pueblos, aunque sin comprenderlo del todo, vivían las consecuencias de esas conexiones globales. Los ecosistemas también revelaban esta red de interacciones. Cuando los grandes herbívoros desaparecieron, los bosques cambiaron su composición. Cuando los depredadores escasearon, otras especies prosperaron. Los humanos estaban en el centro de estas cadenas, adaptándose a nuevas presas, inventando nuevas formas de cultivo y domesticación. El Younger Dryas, lejos de aislar, obligó a la humanidad a entrar en contacto más estrecho con la Tierra, con los animales y con los ritmos del planeta. Entre los pueblos humanos, las conexiones fueron igualmente decisivas. Las dificultades climáticas impulsaron migraciones, y con ellas, intercambios de ideas, herramientas y creencias. Grupos que antes vivían aislados comenzaron a interactuar, compartiendo técnicas de caza, rituales de protección contra el frío y narraciones sobre el gran cataclismo. Quizá fue en este tiempo cuando surgió con más fuerza la noción de comunidad, no solo como un grupo local, sino como humanidad compartiendo un mismo destino bajo cielos convulsos. Las conexiones también se dieron en lo espiritual. El agua, el fuego, el hielo y la tierra dejaron de ser simples elementos para convertirse en símbolos. Los mitos del diluvio, del fuego celestial y de los inviernos eternos conectaban lo vivido con lo inexplicable. Así, la espiritualidad se transformó en una red de significados compartidos que permitía dar sentido al caos. Cada mito era un puente entre generaciones, una forma de mantener viva la memoria del cataclismo y de advertir a los descendientes. De este modo, el Younger Dryas nos muestra que la vida en el planeta es una trama de interacciones y conexiones. Ninguna especie, ningún pueblo y ningún fenómeno existe en aislamiento. Todo está unido en un tejido invisible que sostiene la existencia. Lo que parece caos es, en realidad, una danza interconectada de fuerzas. Y en esa red, la humanidad aprendió una de sus lecciones más importantes, que solo en la unión con los demás y con la Tierra misma es posible sobrevivir al cataclismo. Todo relato necesita un instante de quietud, un respiro antes de acercarse a su desenlace. Hemos recorrido ya las causas, los mitos, las huellas y las conexiones del Younger Dryas. Ahora, en este punto de transición, dejamos atrás la mirada del asombro inicial y nos adentramos en un estado más íntimo, casi meditativo. Es como caminar por un sendero que se estrecha, sabiendo que nos aproxima al final, pero disfrutando de la calma que ofrece el trayecto. El Younger Dryas fue un umbral para la humanidad. Antes de él, los hombres eran cazadores dispersos, dependientes de un clima estable que les ofrecía alimento. Después de él, comenzaron los primeros pasos hacia la agricultura, los asentamientos permanentes y la construcción de templos como Göbekli Tepe. Este punto de transición en la historia nos recuerda que, muchas veces, los cataclismos no son finales absolutos, sino puertas hacia nuevas formas de existencia. El colapso se convirtió en semilla. Desde una perspectiva espiritual, este capítulo es también un puente. Los pueblos antiguos interpretaron el Younger Dryas como un reinicio enviado por las fuerzas divinas. Y, al sobrevivir, sintieron que estaban destinados a escribir una nueva historia. Ese tránsito del miedo al renacimiento es el mismo que hoy podemos sentir al contemplar nuestro propio lugar en el cosmos.
A veces es necesario atravesar la tormenta para descubrir la calma que espera detrás de ella. En este punto de transición, es útil detenernos y observar el contraste, el silencio que sigue al estruendo, la calma que llega tras las aguas desbordadas, la esperanza que brota en la tierra después del hielo. El mundo antiguo nos enseña que los ritmos de destrucción y renacimiento son parte inseparable de la vida, y que cada final abre la puerta a un inicio. Para la humanidad entonces, este fue un momento de fragilidad, pero también de aprendizaje. Se aprendió a adaptarse, a cooperar, a registrar en mito y piedra lo que no debía ser olvidado. De esa fragilidad surgió la fuerza de reconstruir. El Younger Dryas, como punto de transición, marcó el paso de la simple supervivencia al nacimiento de la civilización. Así, este capítulo nos invita a un silencio contemplativo. Estamos en medio del puente, detrás queda el caos, adelante espera el desenlace. Y en este umbral, solo queda respirar, dejar que la historia repose en nosotros y prepararnos para contemplar el cierre. El diluvio del Younger Dryas no fue solo un desastre, fue el inicio de lo que hoy llamamos humanidad. Llegados a este punto del viaje, conviene detenernos y contemplar todo lo que hemos recorrido. El Younger Dryas aparece ya no como un evento aislado, sino como un ciclo completo que transformó el destino de la humanidad. Vimos cómo comenzó con un deshielo que prometía abundancia, cómo se convirtió en un súbito regreso al frío, y cómo esa alteración desencadenó inundaciones, incendios y pérdidas irreparables. En esta pausa, comprendemos que no fue solo un cambio climático, fue un reinicio profundo, que marcó el límite entre un mundo olvidado y el inicio de nuestra historia conocida. Recordamos cómo los pueblos de entonces interpretaron el cataclismo. Para ellos, las lluvias interminables y los cielos cubiertos eran señales divinas, castigos o advertencias. Esas percepciones se transformaron en mitos universales, arcas salvadoras, héroes que sobrevivieron, dioses que limpiaban la tierra para volver a sembrarla. La humanidad convirtió el desastre en relato, y en esos relatos dejó semillas de memoria. Cada mito, más allá de su forma, guarda un núcleo común, el recuerdo de un diluvio que borró casi todo, pero que permitió comenzar de nuevo. La geología nos ofrece el espejo de esos relatos. Estratos de hielo en Groenlandia, sedimentos en ríos y océanos, restos de incendios en distintos continentes, todos confirman que algo abrupto y global ocurrió. El misterio persiste en su origen exacto, pero la evidencia señala con claridad que el Younger Dryas fue real, tangible, y que afectó a todos los rincones del planeta. La ciencia y el mito, aunque con lenguajes distintos, parecen hablar de lo mismo, un evento que reconfiguró la vida en la Tierra. También recordamos la paradoja de este cataclismo, aunque destruyó, también sembró. Tras él surgieron nuevas formas de vida, nuevas adaptaciones y, sobre todo, los primeros pasos hacia la civilización. La agricultura, los templos, la organización social más compleja florecieron justo después, como si el colapso hubiera sido una prueba, y la humanidad hubiera encontrado fuerza en la fragilidad. El resumen contemplativo nos muestra que la historia no siempre avanza en línea recta, a veces retrocede para poder renacer con mayor fuerza. En esta visión amplia, entendemos que el Younger Dryas fue tanto un fin como un comienzo. Fue la frontera entre eras, el momento en que la humanidad dejó de ser un espectador de la naturaleza para convertirse en constructor de su propio mundo. La Tierra, al imponernos un desafío tan severo, nos obligó a crecer, a imaginar, a unirnos y a dejar huella. Así, al contemplar este resumen, el Younger Dryas aparece no como un recuerdo lejano, sino como un espejo. Nos enseña que los cataclismos son parte del ciclo natural, que la fragilidad puede ser fuente de fuerza, y que, aunque la civilización pueda caer, siempre puede renacer. En esa lección se encuentra la verdadera calma, la certeza de que incluso después de la tormenta más oscura, la vida encuentra su camino hacia la luz. El Younger Dryas no es solo un episodio climático enterrado en la historia, sino una metáfora viva de la condición humana. Nos recuerda que todo lo que creemos firme y eterno puede desvanecerse en un instante. Para quienes lo vivieron, los glaciares que regresaban, los mares que avanzaban y los cielos cubiertos fueron un recordatorio de que la naturaleza tiene un poder absoluto sobre la vida. Para nosotros, siglos después, es una enseñanza de humildad. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Esta reflexión nos invita a pensar en la fragilidad de la civilización. Los pueblos del Younger Dryas quizá habían dado ya sus primeros pasos hacia formas avanzadas de organización, pero en cuestión de generaciones todo pudo haberse borrado. Y sin embargo, de esas cenizas surgió un nuevo comienzo. La historia nos enseña aquí que la verdadera fuerza no está en evitar el colapso, sino en la capacidad de renacer después de él. El reinicio es parte del ciclo, no una excepción.
El misterio del Younger Dryas también plantea preguntas existenciales. ¿Qué significa para la humanidad haber olvidado un mundo anterior? ¿Cuántas veces se ha reiniciado la civilización en los vastos pliegues del tiempo? Tal vez no seamos la primera humanidad que levantó ciudades y templos, sino la última en una cadena de intentos. Y, si es así, ¿qué nos asegura que seremos los últimos? Esta posibilidad abre una reflexión profunda. Somos parte de un ciclo mayor, uno que no controlamos del todo, pero que podemos aprender a respetar. La espiritualidad de los pueblos antiguos reflejó estas inquietudes. El diluvio no fue visto solo como destrucción, sino como purificación, como limpieza necesaria antes de un nuevo florecimiento. El fuego, el agua y el hielo se transformaron en símbolos de renovación. Quizá esa fue la manera de aceptar lo incomprensible, convertir el dolor en mito, y el mito en esperanza. La reflexión ampliada nos recuerda que, incluso en la adversidad más oscura, el ser humano es capaz de encontrar sentido. Hoy, al contemplar el Younger Dryas desde la distancia, comprendemos que no se trata solo de una lección del pasado, sino de un espejo para el presente. Nosotros también vivimos en un mundo frágil, vulnerable a catástrofes naturales, climáticas y cósmicas. Nuestra civilización, tan orgullosa de sus logros, podría enfrentarse a un reinicio inesperado. Y sin embargo, al mirar hacia atrás, descubrimos la calma, ya lo hemos vivido antes, y de cada cataclismo hemos sabido renacer. Así, la reflexión ampliada del Younger Dryas es una invitación a la serenidad. Nos dice que el cambio es inevitable, que los finales son parte de la vida, y que incluso en los mayores desastres hay semillas de futuro. El diluvio no fue solo destrucción, fue también el origen de lo que somos hoy. Y al recordarlo, podemos dormir tranquilos, sabiendo que la humanidad siempre ha encontrado la manera de volver a empezar. A veces lo más revelador no está en lo que se dice, sino en lo que queda sin pronunciar. El Younger Dryas está lleno de silencios, huecos en el registro arqueológico, ausencias en las tradiciones y espacios en blanco en la memoria de la tierra. Los mitos nos hablan de diluvios y renacimientos, pero nunca cuentan toda la historia. La ciencia muestra huellas en el hielo y en los sedimentos, pero deja preguntas sin respuesta. Y en ese espacio vacío, en ese silencio entre las palabras, es donde encontramos la esencia del misterio. El registro fósil guarda huesos y restos, pero calla sobre los colores de los cielos, los sonidos de las tormentas o el miedo en los ojos de los hombres que sobrevivieron. Cada fósil, cada capa de carbón, es apenas una palabra de un relato mucho más amplio que nunca podremos leer completo. Lo que falta es tan importante como lo que está presente. El silencio se convierte en un testigo que habla sin voz, recordándonos que el pasado siempre será un enigma incompleto. Los mitos también están marcados por estos silencios. ¿Qué ocurrió con los pueblos que no sobrevivieron? ¿Qué memorias se perdieron en comunidades enteras borradas por el agua o por el hielo? Solo escuchamos a los supervivientes, y sus relatos, transmitidos durante milenios, llevan huecos, vacíos que nunca se llenarán. Pero tal vez sea justamente ese silencio lo que nos invita a imaginar, a reconstruir con la mente lo que el tiempo borró. El silencio también habitaba la naturaleza misma. Imagina un amanecer en medio del Younger Dryas, un bosque arrasado por el fuego, cubierto de cenizas, y un cielo sin cantos de aves. O una llanura helada en la que el viento sopla, pero ningún animal se mueve. Esos silencios, pesados y densos, eran tan impactantes como los rugidos de un diluvio. Eran silencios cargados de presencia, donde la ausencia de vida hablaba con más fuerza que cualquier sonido. En nuestra propia vida, el silencio entre las palabras del Younger Dryas nos invita a reflexionar. No todo puede explicarse, no todo necesita ser dicho. Así como los pueblos antiguos llenaron con mitos lo que no comprendían, nosotros podemos llenar con contemplación esos vacíos. El silencio no es falta, es espacio para la imaginación, para la calma, para la conexión con lo invisible. Así, este capítulo nos recuerda que la historia del Younger Dryas no se cuenta solo en lo que sabemos, sino también en lo que nunca sabremos. Los silencios son parte del relato, las pausas son parte de la melodía. Y en esos espacios, entre palabra y palabra, encontramos la esencia misma del misterio, la certeza de que siempre habrá algo oculto, algo intocable, que nos invita a soñar mientras el mundo duerme. El Younger Dryas suele contarse en grandes escalas, glaciares colapsando, mares desbordados, especies extinguiéndose. Sin embargo, en medio de esa inmensidad, la verdadera belleza se encuentra en los detalles, en los pequeños rastros que han sobrevivido miles de años para contarnos una historia. Cada fósil, cada grano de polen fosilizado, cada fragmento de carbón atrapado en un estrato geológico es como una palabra perdida de un libro que aún intentamos leer.
Un ejemplo son los granos microscópicos de polen hallados en capas del Younger Dryas. Estos diminutos restos vegetales muestran cómo bosques enteros desaparecieron en pocas décadas, sustituidos por tundras frías. Un cambio tan drástico está escrito en partículas invisibles al ojo humano, y sin embargo, en ellas encontramos la huella exacta del cataclismo. La grandeza del evento se revela en lo minúsculo, como si el planeta hubiera dejado mensajes cifrados en su polvo. Otro detalle revelador son las microesférulas halladas en distintos continentes, diminutas gotas de vidrio formadas a altísimas temperaturas, posiblemente por impactos cósmicos. Apenas tienen unos milímetros, pero sugieren que fragmentos de cometas o asteroides pudieron haber golpeado la Tierra, encendiendo incendios globales. Cada una de esas esferas, tan pequeña que cabe en la punta de un dedo, contiene la memoria de un fuego que pudo haber cambiado el rumbo de la humanidad. También están los símbolos tallados en piedra por pueblos que vivieron justo después del Younger Dryas. En sitios como Göbekli Tepe se encuentran figuras de animales, astros y formas abstractas que parecen narrar algo más que simples escenas cotidianas. ¿Son recuerdos de lo que ocurrió? ¿Advertencias grabadas para las generaciones futuras? El detalle de un grabado, una línea, una forma, podría ser la clave para entender cómo aquellos hombres interpretaron el cataclismo que los marcó para siempre. Los restos de carbón en los estratos geológicos son otro detalle poderoso. Son fragmentos de incendios que ardieron hace más de 12.000 años, preservados como cicatrices en la Tierra. En cada partícula carbonizada está la memoria de bosques devorados por el fuego, de cielos ennegrecidos, de un planeta que ardía mientras el hielo avanzaba. Son detalles que parecen insignificantes, pero que hablan con la fuerza de una sinfonía sobre la magnitud del desastre. La belleza del detalle es que nos permite acercarnos al Younger Dryas no solo como un fenómeno inmenso, sino como una suma de pequeñas historias. Cada fósil, cada piedra, cada símbolo es un eco del pasado que sobrevivió al silencio del tiempo. Y al contemplarlos, comprendemos que el misterio no está solo en lo grandioso, sino en lo minúsculo. Son esos detalles los que mantienen vivo el recuerdo de un mundo borrado por el agua, el hielo y el fuego, un mundo que pudo haber sido el origen de todo lo que somos. El Younger Dryas no solo pertenece al pasado, también nos habla del presente y del porvenir. Al observarlo desde la distancia de milenios, descubrimos que su mensaje es universal, la civilización es frágil, y lo que creemos eterno puede desmoronarse en cuestión de generaciones. Esa conciencia, lejos de ser motivo de temor, es una invitación a la humildad. Nos recuerda que habitamos un planeta vivo, en constante transformación, y que nuestro futuro depende de aprender a convivir con esos ciclos de cambio. Hoy enfrentamos desafíos propios, el calentamiento global, la alteración de los mares, el derretimiento de los glaciares. En cierto sentido, vivimos un eco invertido del Younger Dryas. Entonces, el mundo se enfrió repentinamente, ahora, se calienta a una velocidad nunca vista. Ambos procesos, sin embargo, revelan lo mismo, que las fuerzas invisibles del clima pueden alterar en poco tiempo el destino de toda la humanidad. Mirar hacia el pasado es también anticipar lo que podría ocurrir mañana. La mirada hacia el futuro nos invita a pensar en la resiliencia. Los pueblos del Younger Dryas sobrevivieron porque se adaptaron, compartieron recursos, migraron y transformaron sus creencias en fuerza. Nosotros, en nuestra época, también enfrentamos la necesidad de adaptarnos. El futuro no será estático, y quizá la verdadera lección del cataclismo es que debemos aprender a fluir con los cambios, en lugar de resistirnos a ellos. Imagina a los sobrevivientes del Younger Dryas viendo cómo se derrumbaban sus paisajes, y sin embargo, encontrando en ese caos la oportunidad de sembrar lo nuevo. Así ocurrió después, con la llegada de la agricultura y los primeros templos. El futuro humano puede verse reflejado en ese mismo ciclo. Tras cada crisis, surge un renacimiento. La pregunta no es si habrá cambios, sino cómo los enfrentaremos. El Younger Dryas también nos muestra que el conocimiento es un legado crucial. Los mitos que sobrevivieron durante milenios son una prueba de que los antiguos intentaron advertirnos, dejar mensajes en forma de relatos sagrados. ¿Qué mensajes dejaremos nosotros a las generaciones futuras sobre los desafíos que enfrentamos? ¿Cómo transmitiremos nuestra experiencia para que no se pierda en los silencios de la historia? Así, la mirada hacia el futuro que nos ofrece el Younger Dryas es doble. Por un lado, nos recuerda la fragilidad de la civilización, por el otro, nos ofrece esperanza en la capacidad de renacer. El diluvio no fue el final de la humanidad, sino un reinicio. Y quizás, si sabemos escuchar su eco, también nosotros podremos transformar las crisis de nuestro tiempo en semillas de un mundo nuevo. Después de recorrer la magnitud del Younger Dryas,
sus causas, sus mitos, sus huellas y sus enseñanzas, llega un momento en el que la narración busca recogerse. Es como cuando el día llega a su ocaso y el cielo, poco a poco, se cubre de sombras. No es un final abrupto, sino un proceso de calma que nos envuelve lentamente. La sensación de encerramiento es esa transición hacia el silencio, hacia el descanso, hacia la preparación del espíritu para cerrar el viaje. En este punto, el diluvio ya no se percibe como amenaza, sino como recuerdo. Lo que al inicio era caos y desconcierto ahora se acomoda en la memoria como una lección, como una historia que ha cumplido su función. Así como los fósiles se guardan bajo capas de roca, las imágenes evocadas quedan almacenadas en la conciencia. Se ocultan, pero no desaparecen, reposan, como semillas que podrían germinar de nuevo si las evocamos en otro tiempo. La humanidad, tras el Younger Dryas, también experimentó este recogimiento. Después del miedo, vino la calma, después de la catástrofe, la reconstrucción. Este mismo ciclo lo podemos sentir aquí, tras haber atravesado el relato del cataclismo, entramos en un espacio de sosiego. La sensación de encerramiento nos invita a soltar, a dejar descansar lo aprendido, a confiar en que la vida siempre encuentra equilibrio tras el caos. Es como entrar en una caverna protectora, donde el eco de los antiguos relatos aún resuena, pero ya sin estridencia. Dentro, solo queda el goteo lento del agua, el rumor apagado de la tierra, el aire fresco que acaricia en silencio. La oscuridad no es aquí amenaza, sino refugio. Nos recoge en su abrazo, nos permite respirar sin miedo y nos prepara para cerrar los ojos con serenidad. El encerramiento es también un recordatorio de que la historia nunca se pierde por completo, simplemente descansa en silencio hasta que alguien vuelve a escucharla. Así ocurre con el Younger Dryas. No desapareció, se guardó en estratos, en mitos, en símbolos. Y ahora, al recordar, lo traemos de nuevo a la vida. Lo mismo sucede en nuestra mente, lo que escuchamos esta noche quedará como un susurro, listo para regresar cuando sea necesario. Así, este capítulo funciona como una pausa final antes del desenlace. Un espacio donde el mundo exterior se apaga y solo queda la calma interior. El Younger Dryas, con toda su fuerza, se convierte ahora en un arrullo suave que acompaña al sueño. La narración se recoge como las olas que regresan al mar, y nosotros, al escucharlas, sentimos la paz de un ciclo que se completa. Imagina que caminas por una vasta llanura poco después del gran diluvio. El cielo está despejado, teñido de un azul profundo, y el aire huele a tierra húmeda. Los glaciares, en la distancia, brillan como murallas de cristal, reflejando la luz del sol poniente. A tus pies, pequeños brotes verdes comienzan a surgir entre el barro, recordándote que incluso tras la destrucción más grande, la vida siempre encuentra la manera de renacer. El silencio que envuelve el paisaje es total, pero no inquietante, es un silencio lleno de promesas. Sigues caminando y llegas a la orilla de un lago tranquilo, formado por las aguas que quedaron tras el deshielo. Su superficie es un espejo que refleja las montañas, el cielo y las primeras estrellas que comienzan a aparecer. En el agua, se deslizan aves acuáticas, descendientes de antiguos supervivientes. Sus movimientos son lentos, armoniosos, como si supieran que ahora el mundo necesita calma. La imagen de ese lago se convierte en un símbolo de paz, un recordatorio de que la naturaleza se recoge después de la tormenta. En el horizonte, puedes ver figuras humanas. Son pequeños grupos de sobrevivientes que, con antorchas en mano, buscan un nuevo hogar. Sus siluetas parecen frágiles en comparación con la vastedad del paisaje, pero en su andar hay determinación. Representan a toda la humanidad, pequeños puntos de luz moviéndose en medio de un mundo inmenso. La última imagen mental los coloca como guardianes de la esperanza, semillas de civilización que florecerán de nuevo. Sobre ellos, el cielo se transforma en un manto estrellado. Nunca se habían visto tantas estrellas con tanta claridad. Es como si el universo entero se hubiera abierto para recordarle al hombre que forma parte de algo mucho más grande. En ese cielo infinito, los mitos, los sueños y las preguntas se entrelazan. Cada estrella es un eco del pasado, y al mismo tiempo, una promesa para el futuro. La calma de la noche se profundiza. El viento sopla suave entre los árboles jóvenes que comienzan a crecer en las laderas. No hay ruidos violentos, no hay catástrofes, solo la respiración lenta de un planeta que, tras el caos, encuentra nuevamente su equilibrio. Esa quietud se extiende hacia ti, como un arrullo invisible que te envuelve y te prepara para descansar. La última imagen mental queda grabada en tu interior, un lago reflejando estrellas, glaciares brillando en la distancia, grupos humanos caminando hacia lo desconocido, y un cielo infinito que los cubre a todos. No hay miedo, solo serenidad.
El Jangerdrias se despide no como amenaza, sino como memoria de que cada final es también un inicio. Y con esa certeza, el sueño puede llegar suavemente, como las aguas tranquilas que reposan después del diluvio. El viaje que hemos hecho a través del Jangerdrias llega ahora a su fin. Hemos atravesado glaciares derrumbándose, mares desbordados, mitos que guardan secretos y memorias escondidas en fósiles y piedras. Lo que comenzó como un relato de cataclismo termina como un arrullo. La historia no busca respuestas absolutas, sino calma, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre renace. Así, el epílogo no es un final, sino un descanso. Imagina que te recuestas junto a una hoguera encendida por los primeros sobrevivientes de aquel tiempo. Escuchas el crujir de la madera, el calor suave que se mezcla con el aire frío de la noche. Sobre ti, un cielo estrellado se abre en silencio, recordándote que el universo observa con paciencia infinita. En ese fuego y en esas estrellas está el eco de todo lo vivido, el caos, el miedo, pero también la esperanza que acompañó a la humanidad en su renacimiento. El epílogo para el sueño es como el agua que se aquieta después de la tormenta. Ya no hay torrentes que arrasan ni glaciares que crujen, solo un lago tranquilo reflejando las estrellas. La respiración se hace lenta, acompasada, como el ritmo de la tierra después de un cataclismo. Esa calma se extiende hacia ti, envolviéndote en un silencio protector que te invita a cerrar los ojos y soltar. Cada capítulo que recorrimos queda ahora guardado como un fósil en tu memoria. No necesitas recordarlo todo, porque lo esencial ya está en ti, la idea de que la vida sigue, de que todo final es un inicio, de que incluso los diluvios traen consigo semillas de futuro. Ese pensamiento basta para descansar en paz, con la certeza de que estás sostenido por un planeta que respira contigo. El tiempo se disuelve en este epílogo. Ya no hay antes ni después, solo el presente sereno del descanso. Como los pueblos antiguos que encontraban refugio en cavernas, tú encuentras refugio en esta narración. El mundo exterior se apaga, y lo único que queda es la calma de tu interior, un espacio donde nada puede perturbarte. Así termina este viaje. El Jangerdrias se convierte en un recuerdo lejano, en una historia que acompaña, no que inquieta. Respira hondo una última vez, siente como tu cuerpo se abandona al sueño, y permite que la calma del universo te envuelva. Buenas noches.